Profe, es un gusto tenerlo con nosotros. Nosotros somos Víctor Cárdenas, Mariel Jocelyn López, Paula Elizabeth Espinosa y su servidor Jonathan Ortiz Martínez. Nosotros profundizaremos en cómo la secuencia genómica de Illumina ha revolucionado nuestra comprensión del ADN y el ARN, permitiéndonos calcular la diversidad genética e identificar mutaciones asociadas a las enfermedades. Bueno, sabiendo esto, quiero preguntarle, profesor, ¿cuál fue el método de extracción de ADN a ARN que utilizó y por qué lo seleccionó? Claro, bueno, pues yo hice la extracción de DNA. Lo que yo estuve trabajando fueron bibliotecas genómicas de líneas celulares para identificar algunos genes relacionados con cáncer y su evolución durante el cultivo. Entonces, la extracción de DNA lo hice por kit, que utiliza columnas de afinidad para poder separar el DNA de todas las demás biomoléculas. Sí, muchas gracias, profesor. ¿Implementó alguna técnica de cuantificación del ADN-ARN antes de la preparación de la biblioteca de secuenciación? Sí, es muy importante la parte de la cuantificación del DNA, porque necesitas añadir una cantidad precisa para empezar a generar tus bibliotecas. Entonces, además de cuantificar como normalmente lo hacemos por absorbancia a 260 nanómetros, lo que hice fue hacer una cuantificación por qubit, que es un agente intercalante que nos ayuda a realizar una cuantificación precisa del DNA que tenemos en nuestra muestra. Sí, muchas gracias. Bueno, justamente hablando de la preparación de bibliotecas, quisiera saber primeramente cuáles fueron los adaptadores o marcadores utilizados en las bibliotecas y cómo fueron seleccionados. Creo que apagó el Ah, micrófono. ah, Listo, perdón. Bueno, yo utilicé un kit que se llama AmpliSec Cancer Hotspot y bueno, lo que hacía era, bueno, amplificar una serie de 400 genes relacionados con cáncer. Entonces, algunos genes como P53 se amplificaban en estas células, digo, en este material genético y utilizaban adaptadores para que pudiéramos hacer la posterior secuenciación, ¿no? Pero lo que utilicé fue el kit AmpliSec Cancer Hotspot. y justamente con esto, ¿qué controles de calidad implementó durante la preparación de las bibliotecas para garantizar un resultado preciso? Bueno, punto muy importante, las líneas celulares que estoy manejando son líneas celulares de puerco. Entonces, pues para ver la parte de calidad y todo, de que sí amplificaran y demás, metimos como un control positivo un DNA extraído de una línea celular humana, pues para ver que si fuera capaz de este kit de amplificar estas secuencias pues relacionadas con cáncer. ¿Hubo alguna dificultad específica en la preparación de las bibliotecas que afectara la calidad de los datos de secuenciación? Eh, pues un poquito hubo alguna dificultad, pero sobre todo fue por el origen. Este kit está diseñado para humano, pero nosotros lo estamos utilizando para células de cerdo. Entonces, pues por esa razón tuvimos que aumentar algunos ciclos, ver algunos cambios en las temperaturas en el proceso de generación de bibliotecas, pero fue realmente por el origen de la muestra. Ok, ¿y cómo optimizó el tamaño y la concentración de las bibliotecas para mejorar la eficiencia de la secuenciación? Sí, ahí básicamente lo que hicimos es de las indicaciones que daba el kit, añadimos 5 ciclos más de la parte de amplificación de bibliotecas y también aumentamos un poco la parte de la etapa de alineamiento, le dimos un poquito más de tiempo y ya, fue lo que hicimos y vimos, bueno, al final, cómo medimos que tuvimos éxito o no. Medimos o cuantificamos otra vez los amplificados por qubit
y pues vimos una diferencia significativa nada más moviendo el número de ciclos y aumentando el tiempo de alineamiento de los primers para generar las bibliotecas. Muchas gracias, profe. Bueno, profe, y, o sea, ya entrando más en profundidad en lo que es la parte de secuenciación, ¿qué procesos de control de calidad utilizó durante este proceso, en el proceso de secuenciación en tiempo real? Ya, sí, igual lo que comentaba era que metimos un DNA de una línea celular humana que ya tiene como tal reportados sus genes, donde tiene mutaciones en la parte de cáncer. Entonces nosotros metimos una línea celular que fue una línea celular HeLa, de cáncer cervicouterino, y de ahí extrajimos DNA y fue nuestro control positivo. Ok, en cuanto a lo que respecta a la parte de amplificación, ¿encontró alguna dificultad durante el proceso de la generación de los clústeres en este proceso? No, no hubo ninguna dificultad en este paso. Ah, y bueno, ya todavía dentro del proceso de secuenciación hubo como, sí es como la plataforma de Illumina buena, amigable para el usuario, o sea, sí están bien claros los pasos o usted cree que es un poco enrevesada este método. No, la verdad sí son bastante claros los pasos. Ya hay bastantes cosas estandarizadas. Realmente es algo muy sencillo de utilizar, eh, tanto para generar bibliotecas, para la parte de secuenciación, y ya también estando en el equipo, que ahorita luego platicaremos, eh, pues es algo muy sencillo de trabajar, la verdad. Ya. Y una vez que ya se tiene esta secuenciación, ¿qué software de análisis bioinformático utilizó para procesar los datos de la secuenciación? Sí, ahí utilizamos dos softwares. Lo primero, utilizamos el software de Illumina, tal cual. Este kit tiene un software especial para hacer las secuenciaciones, y bueno, alinear las secuenciaciones, compararlas y demás. Entonces utilizamos el software de Illumina. Y en segunda instancia, pues también utilizamos, como para aumentar un poquito más el alcance del análisis, utilizamos un programa de alineamiento que desarrollaron, pues ahí, bueno, yo estuve trabajando en TechBase, en el laboratorio de secuenciación del Tech Campus Monterrey. Entonces ahí ya tenían desarrollado un programa en R que realizaba todo este trabajo de alineamiento y demás, y sobre todo te arrojaba la cantidad o el porcentaje de matches y de mismatches, que era lo que justo yo estaba buscando. Justo lo que yo quería era ver si había cambios significativos en estas secuencias relacionadas con cáncer, conforme aumentaba el tiempo de cultivo en las células, y pues realmente no encontramos una diferencia significativa. Ok, y ya que una vez ya tenían la secuenciación y eso, ¿cómo tuvieron algún control de calidad o alguna forma de comprobar que sí estuvieran bien estas secuencias? Sí, ahí fue igual, con el control positivo que platicábamos de las GILA, pues nos tenía que arrojar el kit las mutaciones que tiene o que se relacionan con GILA que están reportadas, ¿no? Entonces, comparamos y pues sí tenía, por ejemplo, en GILA, sí pudimos detectar las mutaciones que tiene en P53, también en algunos genes relacionados con algunas sinasas. Entonces también encontramos esas mutaciones, y pues nos sirvió como un control, pues para decir, pues sí, el método pues sí nos funcionó para detectar estas mutaciones. ¿Y hubo alguna dificultad en general en estos procedimientos ya después para secuenciar, bueno, para analizar los datos y eso? Sí, digamos que por la parte de que eran de cerdo, pues muchas cosas las tuvimos que adaptar. Por ejemplo, en el software de Illumina
sí nos daba un análisis, pero no nos daba un análisis tan completo por la diferencia de secuencias que teníamos. No teníamos secuencias, digamos, normales de humano. Entonces fue por eso que utilizamos el programa ya desarrollado en R, que es como un programa personalizado. Entonces, como tal, pues la dificultad fue que no pudimos utilizar las herramientas normales del kit, porque no eran células humanas, sino eran de cerdo. Y no fue tan fácil, digamos, hacer ese cambio, pero ya haciendo el personalizado con R, ya pudimos trabajar mejor las secuencias. Y bueno, ahora vamos como a unas preguntas de los aspectos generales del procedimiento en general, de todo. Ujú. Sí. Sí, profe. ¿Cuánto tiempo aproximadamente tomó todo el proceso desde la preparación de las muestras hasta el análisis de datos? No, pues sí es un poco, digamos, largo. O sea, por ejemplo, la extracción fue un día, ¿no? Un día se hace la extracción de DNA y demás. Luego, para la parte de cuantificar, necesitas hacer cuantificaciones de qubit, necesitas hacer digamos, las bibliotecas y unirle los adaptadores a los amplificados y demás. Más o menos fueron 2 días de trabajo para generar bibliotecas y amplificados. Y ya después, ya la parte del ISEC, eso se queda ahí trabajando, eso no tiene, tú cargas tu muestra, cargas bien poquito, cargas picogramos de amplificado y la muestra se queda corriendo. Pues fueron alrededor de 36 horas que se quedó corriendo el equipo y ya pero como fue fin de semana, pues ya, y pues no estuvimos ahí pegados, lo dejamos un viernes y ya el lunes regresamos y ya tuvimos pues las secuencias y los resultados. Y algo que es muy importante es que los equipos operan como los puedes revisar de forma remota. Entonces, por ejemplo, pues podíamos estar monitoreando la parte de la secuenciación en el ISEC, pues en tiempo real podíamos ver si algo se atoró, si va fluyendo bien, si ya terminó y demás. Y pues las secuencias y todo, pues te llegan de forma automatizada a tu correo que des de alta como usuario de Illumina, ¿no? Entonces pues digamos que sí es pesado, digamos, sobre todo los días de las bibliotecas y los adaptadores y demás, los 2 días, pero ya de ahí la secuenciación, pues en sí es sencilla, y pues realmente es muy automatizado. Sí, gracias, profe. Ok, ¿hubo alguna colaboración externa o asesoramiento técnico durante el proyecto? Sí, pues ahí, pues digamos que es externa porque no es del campus, pero mi asesora de tesis es la jefa de laboratorio de ahí de TechBase. Entonces, pues ellos fueron los que me ayudaron en todo, pues durante todo el proceso, ¿no? Entonces ahí en Campus Monterrey fue que me ayudaron a hacer las extracciones, yo las hice, pero pues toda la parte de generar las librerías, la parte de secuenciación, la parte de los usuarios, del software, del análisis y demás, lo hice en colaboración con el laboratorio TechBase de allá de Campus Monterrey. Ok, profe, y hablando un poco sobre los costos, ¿cuál sería un presupuesto estimado para llevar a cabo un proyecto de secuenciación de este tipo, o sea, utilizando esta técnica? Sí, ahí está interesante. Dependemos mucho del número de muestras y pues, también qué es lo que vayamos a hacer. Entonces, por ejemplo, el proyecto más o menos fueron alrededor de 8 muestras y más o menos los kits que utilizamos para generar las librerías y para hacer los amplificados específicos que necesitamos para lo de cáncer, más o menos fueron entre 70 a 80 mil pesos, más o menos en la parte de reactivos y demás. Ahí pues varía mucho, ¿no? Por ejemplo, y bueno, porque eso fue utilizado nada más para
mi proyecto, ¿no? En este caso. Pero, por ejemplo, no digamos que eso es caro, ¿no? Hacer proyectos de muchas muestras y personalizado es caro, ¿no? Pero, por ejemplo, hay convocatorias igual que les puedo compartir, que por ejemplo, igual en el laboratorio TechBase, ahorita están haciendo una convocatoria donde una secuenciación de exoma completo de una muestra humana la están vendiendo en 3,570 pesos. ¿Pero por qué? Pues porque van a meter cientos de muestras al mismo tiempo y pues así pueden disminuir los costos, ¿no? Entonces, pues más o menos de costos, podemos decir que sí es caro, pero si juntas muchas muestras de lo mismo, pues ahí puedes ahorrarte, e incluso este costo de 3,000 y cacho, pues es algo manejable para, pues, cualquier investigador, ¿no? Y retomando, bueno, ese tema, ¿cuántos pares de bases secuenció más o menos o qué región del genoma secuenció? No, pues fue genómico, o sea, literal Ah, o sea, de todo. no fue el genoma Ujú, completo, pero ujú. fueron alrededor de 300 genes. En sí, el archivo decía, o bueno, nos comentaba que era alrededor de 1,5 terabases lo que se generó de información del proyecto. Entonces, tera, pues es 1 por 10 a la 9, no, 1 por 10 a la 12, me parece, Sí. pares de base. Entonces, fueron alrededor de esa cantidad de bases las que se generaron de las muestras que yo metí. Entonces me imagino que por eso era un poco más caro, ¿no? Y por la Ajá, y porque limitación era de muestras. específico. De hecho, o Ya. sea, digamos, sí sé el precio, pero digamos, no lo tuvimos que comprar en específico porque haz de cuenta que Illumina tiene una vinculación ahí con el TEC y les vendió muchos kits como muestra. Entonces, ese kit no lo habían utilizado y lo utilizamos para mi proyecto. Ujú. Pero sí, Y como ya. es algo Ah, específico, pues ujú. sí aumenta un poco los costos. Y ya como última pregunta, ¿qué recomendaciones le daría a alguien que quisiera usar este método en un futuro? Pues de recomendación, pues sí es muy importante vincularse con personas o laboratorios que sepan de la técnica, porque pues sí tiene su chiste, tienes que saber mucho de los metodologías. Las metodologías son sencillas si lo haces de acuerdo al kit, pero hay algunas cosas que pues tal vez no queda muy claro cómo hacerlas. eh, Hay también muchos pasos por ejemplo, de purificación del DNA que tienes que saber muy bien cómo lograrlo, porque si no, pues se te puede perder tu muestra. Entonces, lo primero es como vincularse con alguien, para que pues puedan trabajar las muestras, y como que sea una curva de aprendizaje más corta. Y la otra, pues intentar encontrar, pues, investigadores o personas que estén haciendo tal vez no lo mismo, pero que estén intentando, por ejemplo, ahorita hacer expresión de exomas, pues muchos laboratorios hacen expresión de exomas. Entonces, la idea es que puedan juntar la mayor cantidad de muestras para una corrida y eso les ayuda a disminuir lo más posible los costos. Pues muchas gracias, creo que eso sería todo en general. Le agradecemos mucho por darnos la oportunidad de entrevistarlo y pues, por participar en nuestra, pues, en nuestra entrevista, ¿no? No, no hay de qué. Cualquier cosa que necesiten por acá andamos y muchas gracias por considerarme en su entrevista. Gracias, profe. Gracias, profe. De Sí, nada. muchas gracias, profe.